Bueno, gracias Fabiana por la presentación, muchas gracias a los organizadores del Congreso por invitarme. Esta es mi primera participación en un taller de esta naturaleza y voy a presentar este tema acompañado de estos colegas que se desempeñan en diferentes estaciones experimentales del INTA. El tema que nos convoca surge principalmente a partir de información como la que ven en pantalla en relación al crecimiento de casos de resistencia de insectos plaga a cultivos BT, a los que hay que agregar los más recientes casos de resistencia confirmada de distintas plagas a maíces BT en Brasil y Argentina. La palabra clave que nos convoca hoy evidentemente es resistencia y conviene recordar que la resistencia es un carácter de los individuos y es heredable y desemboca, en definitiva, en una disminución de la susceptibilidad de la población a una toxina BT, en este caso particular. Pero no es la resistencia per se lo que nos preocupa, sino la velocidad con que esto ocurre, y esto está determinado por una cantidad de factores que tienen que ver con la genética poblacional, que tienen que ver también con el desarrollo tecnológico, con los diferentes factores que pueden influir, con aspectos que tienen que ver con la ecología de la plaga y también con algunas decisiones de manejo que toman los diferentes actores involucrados en esta cuestión. Lo que vamos a hacer es recorrer, a modo de plan de vuelo, este es el esquema que va ilustrando, digamos, el desarrollo de esta charla. Recordemos que las toxinas BT son generadas por una bacteria que se encuentra normalmente en el suelo, Bacillus thuringiensis, que desarrolla dos tipos de proteínas, las proteínas CRY y las proteínas VIP. En el caso de las proteínas CRY se encuentran con diferentes configuraciones moleculares, lo que les confiere distintos niveles de especificidad para distintas especies. En el país tenemos una secuencia de autorizaciones de uso de maíz BT que comienza en el año 98 y siguió en el 2001 con 2 eventos autorizados con la proteína CRY1B, le siguió en 2005 la CRY1FA, en 2010 el primer apilado molecular, ese mismo año apareció la toxina que tiene como plaga blanco a coleópteros, ese año también, después se acumularon los 2 anteriores, al año siguiente apareció VIP, y 2016 se da una secuencia de apilados triples y cuádruples. Las toxinas que tenemos presentes en el mercado actualmente son las que tienen en pantalla y uno puede pensar en cuáles son las combinaciones posibles que se pueden, digamos, idear a partir de esa variedad de toxinas disponibles. Una simple ecuación, como la que tienen en pantalla, permite, digamos, determinar un gran abanico de combinaciones posibles, pero no se trata simplemente de buscar cómo barajar el mazo y buscar distintas combinaciones de cartas, sino que lo que corresponde es que entendamos bien esto que tenemos allí. ¿Cuáles son los factores, cuáles son los procesos que están involucrados en la evolución de resistencia? Vamos a comenzar con el primero, que es la frecuencia inicial del alelo resistente. Vamos a recordar que antes de la adopción de un cultivo BT, la población blanco está constituida principalmente, casi exclusivamente, por individuos susceptibles. Son homocigotas susceptibles. Podemos llegar a encontrar algún que otro individuo portador de un alelo resistente y eso que tienen en pantalla está reflejando justamente, está ilustrando cuál es la frecuencia inicial del alelo de resistencia. Este esquema, resultado de la aplicación de un modelo de simulación, ilustra el efecto que tiene que el proceso comience con diferentes frecuencias iniciales del alelo de resistencia. Haciendo foco en lo que es justamente esa situación inicial, vemos que estas curvas están determinadas con 0.1, 1%, 5% de frecuencia inicial y generan diferentes comportamientos en cuanto a cuánto tarda en evolucionar la resistencia. Podemos ver, por ejemplo, que para alcanzar 50% en la población resistente se requiere diferente número de años dependiendo de la frecuencia del alelo de resistencia, la frecuencia inicial. Entonces tenemos la primera conclusión, podríamos decir, el efecto positivo que tiene ese factor en aumentar la velocidad de avance de la resistencia. El siguiente factor que vamos a ver es lo que se conoce como ventaja de fitness de los heterocigotas, que a su vez está influido por la concentración de la toxina en los tejidos de la planta y a su vez también influido por diversas condiciones ambientales.
La ventaja de fitness de los heterocigotas también se puede entender, para usar un término un poco más sencillo, como ventaja de supervivencia y reproducción de los heterocigotas. De lo que se trata en definitiva es de una carrera que están jugando principalmente los individuos susceptibles contra los heterocigotas, que son los portadores del alelo de resistencia. Este esquema ilustra la función que describe la relación que hay entre la probabilidad de muerte y la concentración de la toxina, lo que nos permite ver que hay variabilidad en la población. No hay una sola concentración de toxina que va a determinar categóricamente mortalidad o no de los individuos de la población, sino que hay variabilidad. Y esto está planteado en este caso particular para individuos homocigotas susceptibles. Lo mismo podemos hacer para los diferentes genotipos que pueden estar presentes en la población: homocigotas susceptibles, heterocigotas y homocigotas dominantes. Vamos a pensar en un caso hipotético, vamos a pensar que hay dos proteínas, que son X y Z, para una determinada plaga blanco. Cada una de ellas va a generar una determinada concentración de toxina en los tejidos de la planta. La proteína X está causando prácticamente el 100% de mortalidad de los homocigotas susceptibles, mientras que la Z, además de eso, está logrando también una mortalidad de los heterocigotas casi del 100%. Podríamos considerar que de estas dos toxinas, evidentemente la Z es la que tiene mejor comportamiento y la que puede estar cumpliendo con un requisito básico de manejo de resistencia, que es el criterio de alta dosis, como voy a explicar después. Si mantenemos las mismas toxinas presentes, pero cambiamos la plaga blanco, pensemos por ejemplo en Spodoptera fruquiperda, lo que nos cambia también acá es la función que describe justamente la mortalidad en función de la concentración de toxina. La proteína X sigue siendo de pobre desempeño y la Z, que antes era de buen desempeño para la otra plaga blanco, ahora ya no lo es porque solamente provoca menos del 50% de mortalidad de los heterocigotas. No cumple con el criterio de alta dosis. Pero, ¿por qué decimos esto? Porque queríamos hablar de la reducción de ventaja de la supervivencia de los heterocigotas. Este esquema, que acabo de explicar, me permite ilustrar que en el caso de una concentración hipotética, de una toxina hipotética, lo que tenemos ahí marcado con una llave, esta diferencia, representa justamente la ventaja de fitness de los heterocigotas. Esta situación que está planteada allí no es conveniente, evidentemente hay que evitar eso. Si aumentamos la concentración de la toxina, se reduce esa diferencia, es decir, se reduce la ventaja de fitness de los heterocigotas. Y eso es bueno desde el punto de vista del manejo de la resistencia de plagas a los cultivos BT. En el gráfico de la derecha se representa la cantidad de tiempo que se requiere para que se desarrolle resistencia en la población a medida que aumenta la mortalidad de los heterocigotas. Ustedes ven que la relación es no lineal y realmente tiene un crecimiento muy acentuado cuando se llega a altos niveles de mortalidad de los heterocigotas. Es decir, existe una concentración de toxina tal que genera un tal nivel de mortalidad que a su vez va a desembocar en una prolongada vida útil de la tecnología. Entonces, volviendo a nuestro esquema, vemos cómo, por carácter transitivo, la concentración de la toxina tiene un efecto sobre la velocidad de avance de la resistencia, contribuyendo a hacerla más lenta. Por otro lado, hay condiciones ambientales, como por ejemplo altas temperaturas y bajos niveles de nitrógeno, que atentan contra que haya una buena concentración de toxina en los tejidos de la planta. Otro aspecto que también influye en la ventaja de fitness de los heterocigotas es el nivel de dominancia del alelo resistente, es decir, cuánto domina ese alelo en relación al recesivo. Para no entrar en demasiados detalles, simplemente aclaremos que el efecto que esto tiene es acentuando lo que hemos explicado para lo que es concentración de toxina. Es decir, si tenemos alta dominancia del alelo resistente, se requerirá mayor concentración de la toxina para bajar la ventaja de fitness de los heterocigotas. Otro factor que incide también es el costo adaptativo, que a veces está involucrado con el surgimiento de resistencia, que no aparece en todos los casos. Siguiendo con este mapa conceptual, podemos ver ahora qué ocurre con el influjo génico de resistencia, lo que puede darse, por ejemplo, como hipotetizamos con el caso de Spodoptera fruquiperda, que nos ingresa desde países limítrofes y que puede, justamente por haber generado resistencia en esos países, ingresar con alelos de resistencia, contribuyendo así a acelerar la evolución de resistencia.
Respecto a la presión de selección, ¿qué podemos decir? Aquí conviene hacer referencia a esta situación. Esta es una población hipotética previo a la incorporación de un cultivo BT. Si a esa población, que está constituida principalmente por individuos homocigotas susceptibles, la enfrentamos a un escenario en el que el 50% de la superficie está cubierta con BT y el otro 50% está cubierto con plantas convencionales, lo que va a ocurrir es, evidentemente, el ejercicio de un cierto nivel de presión de selección, lo que va a desembocar que en una generación se va a incrementar el porcentaje de individuos portadores del alelo resistente. Ahora, si a la misma población la enfrentamos a un escenario en el que la proporción del territorio cubierto con BT es mayor, va a ocurrir lo mismo, pero a una tasa más acelerada. En este ejemplo hipotético estamos enfrentando 33 contra 67% de avance de resistencia. Estamos hablando de la presión de selección a escala de lote, y para ilustrar bien cuál es el efecto que tiene justamente el refugio, este esquema está ilustrando la velocidad con que se avanza en la generación de resistencia a medida que pasa el tiempo. Pero lo hace con diferentes o asumiendo diferentes tamaños o proporciones de refugio, creciendo desde la izquierda hacia la derecha. Podemos ver el gran impacto, el gran efecto, la gran contribución que el refugio tiene, cumpliéndose otra serie de requisitos, en cuanto a demorar la evolución de resistencia. Esto que estamos diciendo a nivel de lote, hay que aplicarlo también a escala geográfica, hay que considerar qué proporción del territorio, cuál es la resolución que tiene el cumplimiento de adopción de refugios como contribución a la evolución de resistencia o al manejo de la evolución de resistencia. Finalmente, inadvertidamente hemos hablado de refugio, hemos introducido un concepto que todos conocen en alguna medida y que es realmente muy importante desde el punto de vista de manejo de resistencia. Y en esto inciden el tipo de refugio, en el sentido de que pueden ser estructurados o integrados, el tamaño, evidentemente, que es toda una cuestión a determinar, y por otro lado, la manera en que se maneja el refugio. Conociendo todos estos factores que inciden en la evolución de resistencia, es que se edifica una estrategia para su manejo. Pero no podemos incidir en todos esos factores, hay algunos que no están a nuestro alcance, y otros que sí. Aquellos que están a nuestro alcance son los que en mayor o menor medida van a integrar una estrategia de manejo. La estrategia de manejo de resistencia mundialmente aceptada es la que se conoce como estrategia de alta dosis y refugio, que descansa en algunos pilares, algunos principios que son fundamentales, que también se conocen como supuestos de la estrategia. El primero de ellos es el cumplimiento del criterio de alta dosis, que lo mencioné previamente. La manera en que esto funciona es, como dije previamente, es reduciendo la ventaja de fitness de los heterocigotas. Por otra parte, también esta estrategia descansa en el supuesto de una baja frecuencia de alelos resistentes. Y también vimos la forma en que esto incide en la evolución de resistencia, retrasándola. Tercero, se hace referencia a la necesidad de sembrar un refugio, y la manera en que esto incide es de dos formas, de dos, digamos, modos. Por un lado, ejerciendo menor presión de selección, el efecto que tiene es ese, y por otro lado el llamado efecto dilución, que es el más conocido, el más promocionado, y que se ilustra normalmente con este tipo de esquemas que nos muestran que del cultivo BT van a emerger estos individuos portadores del alelo de resistencia y que del refugio van a emerger los susceptibles principalmente. La función que debe cumplir justamente este sistema es favorecer el apareamiento de los individuos portadores de alelos resistentes con los susceptibles para lo que se llama el efecto justamente de dilución de los alelos de resistencia. Reitero que esto es lo más conocido y sin embargo es importante resaltar, no hay que olvidarse de los otros componentes de la estrategia. Volviendo entonces a la estrategia de manejo de la resistencia, se incorpora otro componente, otro resorte que tiene la industria como para contribuir al manejo de la resistencia, que es lo que se conoce como piramidalización, que es la acumulación de dos o más toxinas con el mismo blanco, con la misma plaga blanco. ¿De qué manera actúa la piramidalización? Un supuesto central de esta táctica es que una plaga que pueda llegar a sortear los efectos de la toxina X, en este caso, no sorteará el filtro que ejerce la otra toxina, la Z en este caso.
Eso se conoce como principio de letalidad redundante o doble mortalidad. Y no es, como muchas veces se enuncia o se deja entender, que se trata de una condición categórica. No es que se cumple o no se cumple la letalidad redundante, sino que en realidad se puede calcular un factor o índice que va de 0 a 1 y que determina con qué nivel realmente se está cumpliendo ese principio. Y eso tiene que ver con que las dos o más toxinas que se incorporen en ese acumulado sean independientes en cuanto a los sitios de acción, los modos de acción. Los eventos piramidados, por ejemplo, si consideramos dos toxinas y consideramos, como normalmente se hace, asumir que la frecuencia del alelo de resistencia, la frecuencia inicial para ambas toxinas es de 10 a la menos 3, entonces la probabilidad de encontrar un individuo doble homocigota resistente, que sea capaz de sortear ese filtro que le está oponiendo el piramidado, es de 1 en 1 billón. Realmente la contribución que puede hacer es muy importante, pero tiene que cumplirse el principio de letalidad redundante, o cuanto más se cumpla, más va a cumplir justamente con lo que se está ilustrando en pantalla. Ahora, ¿qué ocurre si no se cumple el supuesto o se cumple a medias? Como les dije recién, el principio de letalidad redundante se puede calcular a través de un índice que va de 0 a 1. Vamos a ver qué efectos o qué consecuencias puede tener esto, y lo vamos a hacer a través de esta gráfica que ilustra los años requeridos para generar resistencia para un escenario de una herencia recesiva del alelo de resistencia y considerando un índice de letalidad redundante del 100%, o sea 1, o una situación de letalidad redundante parcial. En el primer caso que vamos a ver es el escenario de una frecuencia inicial del alelo de resistencia de 10 a la menos 3. Y podemos ver que pasar desde un cumplimiento total de la letalidad redundante a una situación de letalidad redundante parcial genera prácticamente un orden de magnitud en la durabilidad de la tecnología. Por otro lado, si consideramos una situación ya como por ejemplo más avanzada en lo que es evolución de resistencia, una frecuencia del alelo de resistencia de 0.1, perdón, vemos que el efecto es mucho más acentuado. Hay una caída dramática en la cantidad de años necesarios para generar resistencia cuando no se cumple o se cumple parcialmente la letalidad redundante. Esto es simplemente para señalar que hay matices en lo que estamos diciendo, hay matices en la estrategia de manejo de resistencia con sus diferentes componentes que es necesario considerar para no tener sorpresas. Bien, volviendo entonces al esquema que teníamos originalmente, veamos ahora otro aspecto, que tiene que ver ya con el refugio. Habíamos hablado de tipos de refugio, todos conocemos que existen los refugios estructurados, son los primeros que se consideraron, y con el bajo nivel de adopción que han tenido, se comenzó a pensar en la posibilidad o las ventajas que podría llegar a tener un refugio integrado. Una de las desventajas que tiene el refugio integrado o refugio en bolsa es lo que se ilustra en el siguiente esquema, y está referido a la movilidad de las larvas. Vamos a suponer que tenemos una planta convencional en la que nace una larva susceptible. Esa larva puede llegar a movilizarse hacia otra planta vecina, que también sea convencional, y en definitiva eso va a desembocar en que van a sobrevivir los individuos susceptibles, los adultos susceptibles, que es justamente la función que debe cumplir el refugio. Ahora, como esa planta convencional también está rodeada de algunas plantas BT, podría ocurrir que la larva no se mueva a la planta convencional, sino que se movilice hacia una BT, en cuyo caso esa larva no podrá completar su desarrollo. Entonces la larva que había nacido en la planta convencional, que estaba destinada o cuyo objetivo era justamente sobrevivir para contribuir al manejo de resistencia, no podrá cumplir su cometido. Vamos entonces ahora a el tema que probablemente concita la mayor preocupación, la mayor cantidad de dudas, y que tiene que ver con, una vez establecido el refugio, cómo lo manejamos. Y el usuario final enfrenta una serie de decisiones. La primera decisión que enfrenta es si sembrar o no refugio,
y suponiendo que decide sembrarlo, la pregunta que se hace es cuánto, y una vez que decide cuánto, la pregunta que se hace es cómo. Y en ese sentido aparecen algunos conflictos que vamos a ilustrar. Sabemos, como dijimos recién, que el refugio debe cumplir con un objetivo que es el de generar individuos susceptibles. Ya hemos explicado por qué. Ahora, para que eso ocurra, la población de larvas va creciendo, tiene que ir creciendo, y al hacerlo va generando un nivel de defoliación, y permítanme acá la licencia de no haber puesto defoliación en maíz, ¿sí? Pero esto es válido como principio para todos los cultivos. Entonces, ¿qué ocurre? Ante esta situación, ante este escenario, superado un umbral, lo más probable es que el productor decida una aplicación de insecticida, con lo cual gran parte de la población que estaba destinada a formar adultos susceptibles, no lo hará, ¿sí? Entonces, lo que tenemos en esta situación, en este escenario, es una suerte de conflicto de objetivos, conflicto de intereses entre lo que es el objetivo de corto plazo del productor y lo que se puede entender como un conflicto sectorial, digamos, algo referido a lo que es un objetivo a nivel general, a nivel común, manejo de resistencia de insectos. Desde el punto de vista del productor, el productor tenderá a disminuir la densidad de la plaga para evitar pérdidas o lo que percibe como pérdidas, y desde el punto de vista sectorial, digamos, en cuanto a lo que es manejo de resistencia de insectos, la tendencia o lo que necesitamos es que aumente lo más posible la producción de insectos para manejar la resistencia, justamente. En términos de percepción, cuanto menos, se percibe justamente que el retorno económico de un cultivo BT es superior al del refugio. Eso se podrá discutir, tendrá matices, pero podríamos decir que en general esa es la percepción cuanto menos. Y eso es uno de los factores, no el único, pero uno de los factores que contribuye a que cada vez se adopten menos refugios o que se tienda a sembrar menos. Este tipo de situaciones, entonces, tenemos que considerarlas, este tipo de conflictos hay que considerarlos en conjunto. En este esquema se presenta en el eje horizontal justamente una variación, un rango de variación del porcentaje de refugio. ¿Cuáles son las dos grandes cosas que están pasando? ¿Cuáles son las dos grandes consecuencias de variar el porcentaje de refugio? Desde el punto de vista del productor, cuanto menos percibe que a medida que aumenta el refugio, disminuye la ganancia relativa respecto a un máximo potencial, podríamos decir a un rendimiento potencial, por lo menos en el corto plazo. Pero en el mismo sentido, también hay que considerar que el aumento del refugio, como lo hemos explicado ya previamente, incrementa la durabilidad o tiene alta chance de incrementar la durabilidad de la tecnología, con lo cual la perspectiva es que haya un retorno económico interanual, digamos, cuanto menos importante. Entonces lo que tenemos acá es que para un factor que es fundamental, como el refugio, para el manejo de resistencia, la generación de dos objetivos encontrados, podríamos decir, un conflicto de intereses entre lo que es el individual de corto plazo y el común de mediano o largo plazo. Entonces, de lo que se trata, generalmente, digamos, lo que está concitando mayor atención en términos de la necesidad de desarrollo de conocimiento es en encontrar cuál sería el óptimo que logre el mejor balance posible y hacer compatibilizar los objetivos de los distintos actores involucrados. Lo que estamos planteando acá se puede decir que es análogo a lo que plantea la tragedia de los comunes. Habrán escuchado hablar de esta teoría que surge de la teoría económica y que plantea que, dado un recurso natural de uso común, irónicamente, los individuos que lo explotan y que son independientes entre sí tenderán a explotarlos por encima de los niveles de sustentabilidad. Por ejemplo, una manera muy práctica de plantearlo es que si ese bien común es una pradera y los individuos, la actividad que tienen es la de tener ganado, cada individuo va a tender a agregar una cabeza de ganado más, porque va a aprovechar el 100% del beneficio que le da tener esa cabeza adicional de ganado. Pero el costo que eso representa es la inversa de la cantidad de cabezas de ganado que hay en la pradera. Entonces, la percepción que hay es de un beneficio de corto plazo individual mucho mayor que el costo de mediano o largo plazo que se comparte con el resto de los comuneros, justamente. La misma situación se da con el dueño de una fábrica. El de la izquierda no pone filtros, no invierte en los filtros para evitar la polución ambiental,
no tiene costo, por lo tanto tiene un alto beneficio neto. El de la derecha invirtió en un costoso sistema para evitar la polución ambiental y como consecuencia puede tener bajos beneficios netos. La percepción que tienen estas dos personas es que, o la pregunta que se hace es ¿por qué debo invertir yo en evitar la polución, que es un problema de toda la comunidad, y los demás quizá no lo hagan? Eso genera una retroalimentación negativa que tiene como consecuencia que cada vez habrá menor tendencia a invertir en un bien común. Nosotros perfectamente podríamos reemplazar, estableciendo una analogía, podemos reemplazar las fábricas por los refugios. ¿Sí? El refugio viene a ser, en definitiva, como o se percibe en gran medida como un problema que es más relacionado con el bien común. ¿Por qué tengo que yo evitar o correr con el costo de oportunidad cuando los beneficios los van a recibir todos? Este mismo tipo de situación pienso que se puede dar en el caso del problema de la adopción, de la poca adopción de refugios. Y como para culminar, un aspecto que no está vinculado estrechamente con lo que acabo de decir, pero que a partir de información obtenida en una de las estaciones experimentales justamente de Oliveros, que forma parte del equipo que presenta este trabajo, es lo referido al sesgo que hay en los desoves que puede ser inducido por sustancias volátiles emitidas por las plantas. Vamos a presentar el siguiente escenario. Vamos a suponer un cultivo de maíz al que en un momento determinado llegan a adultos, los cuales van a dejar, adultos de Spodoptera frugiperda particularmente, los cuales van a dejar sus desoves, las larvas van a nacer, van a generar daño y este daño que se provoca en las plantas genera sustancias volátiles que emite la misma planta y que son percibidas por los adultos, lo que hace que sean repelidos y cuanto menos prefieran seguir vuelo, seguir buscando un lote hasta encontrar uno que no se encuentre dañado, como mecanismo evolutivo de esta especie que ha generado como para evitar la competencia entre individuos de la misma especie. Ahora, ¿qué pasa? Lo que acabo de escribir acá es lo que ocurre en un cultivo convencional, que no está protegido de ninguna forma o protegido parcialmente. En el caso de un cultivo BT, lo que ocurre es que van a llegar los adultos, van a desovar, de esos desoves las larvas neonatas no prosperarán, no se genera daño, no se generan volátiles, los adultos que siguen llegando al cultivo no perciben esos volátiles y seguirán desovando en repetidas ocasiones. Entonces, esta situación, que tiene algunos antecedentes ya previos en algunas especies de insectos, porque se ha corroborado con, digamos, evidencia circunstancial a partir de algunos colegas de Oliveros, nos enfrenta a esta pregunta: ¿no tendrá esto impacto en la evolución de resistencia? La estrategia de alta dosis refugio descansa en algunos supuestos y, aunque no esté explicitado, también se tiene en cuenta la falta de preferencia o la aleatoriedad, para decirlo con mayor propiedad, en cuanto a los desoves que los adultos ejercen, digamos, en cultivos de ambos tipos. Entonces lo que tenemos acá son cultivos convencionales o no protegidos que van a recibir un primer pulso de desoves, luego los adultos serán repelidos, mientras que en la imagen de la derecha, el cultivo BT sin daños no emite volátiles que repelan a los adultos. Esta situación, si se cumple, digamos, a escala de lotes grandes, estaría contribuyendo a generar una mayor presión de selección por metro cuadrado, ¿sí? Bien, con esto creo que he hecho un repaso muy rápido por lo que son los distintos aspectos involucrados en la evolución de resistencia. A modo de conclusión, y quizá como frases clave para discutirlas, podemos hacer referencia a que evidentemente hemos seguido un proceso de erosión en cuanto a lo que es adopción del refugio, y eso en muchos países ha sido asociado como causa o una de las causas principales que ha generado resistencia. Evidentemente eso conlleva sus riesgos. Hay una gran cantidad de factores que inciden, es importante tenerlos en cuenta, es importante conocerlos para poder, digamos, cuanto menos informar las decisiones respecto a lo que son estrategias de manejo.
Los supuestos de la estrategia de alta dosis refugio no siempre se cumplen, hay que analizar caso por caso para ver realmente cuáles son las perspectivas de cada situación. Tenemos situaciones complicadas en el sentido de que hay mosaicos espaciotemporales por heterogeneidad geográfica en cuanto a la incidencia de distintas plagas y, como hemos visto, el conflicto de objetivos entre lo que justamente sería el objetivo del productor y el objetivo sectorial, es algo de difícil resolución. La ciencia puede aportar conocimientos, pero la decisión termina siendo en definitiva subjetiva. No obstante, cuanto mayor información se tiene, mejores pueden ser las decisiones. Y finalmente, planteo como desafío la necesidad de generar más conocimientos que nos permitan justamente llenar los vacíos de información que hay y así poder desembocar en estrategias sólidas de manejo de la resistencia. Con esto concluyo la fase de charla, creo que me excedí un poco y podemos pasar a algunas preguntas y alguna discusión, porque seguramente, como dije recién a Fabiana, seguramente habrá preguntas que son más para discutir que para poder responderlas inequívocamente. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Por favor, levanten la mano los que tengan alguna pregunta, comentario y le vamos pasando el micrófono. Gracias. Hola. Sí, creo que a veces se plantea algo que es medio incongruente. Acá, Eduardo. Cuando uno plantea esto que vos decías, de que el productor no quiere perder nada y no adopta el refugio para tener el 100% de la ganancia y evita que la tecnología se perdure en el tiempo, no hace lo mismo, por ejemplo, cuando adopta un cultivo de maíz de siembra tardía. Está aceptando intrínsecamente que va a tener menos rendimiento, pero va a estabilizar su producción. Entonces, a veces, cosas que son similares las está pensando de dos maneras distintas. Creo que a lo mejor la coherencia sería lo que tendría que primar en este caso. Sí, cabe aclarar, creo que lo dije, no sé, como hablé muy rápido, quizá no lo dije con total claridad, pero creo que todos sabemos que el problema de la adopción, de la baja adopción de refugio no es solamente una cuestión de idiosincrasia del productor. Creo que ha habido diferentes factores que han incidido en el poco cumplimiento del refugio, ¿no? Lo importante es aprender de esas lecciones y tratar de recuperar, y hay que ver de qué forma recuperarlo, porque eso es toda una discusión también, ¿no? Hola, mi pregunta estaba derivada un poco de esto, que usted mostraba el gráfico de un porcentaje de cultivo y porcentaje de refugio. Entiendo que eso está más o menos definido entre un 5%, un 10% de refugio en función de las empresas. Quería preguntarle novedad ante eso, digamos, si eso es fijo, si se piensa modificar, si va a variar en función de... Bien, la primera es una aclaración. El esquema es eso, justamente un esquema muy caricaturizado. Al barrer desde 0 a 100%, evidentemente no estoy queriendo decir que está en discusión la recomendación que barra todo ese rango. Más que nada se trata de una tendencia que está ilustrada por esos esquemas y por supuesto, si lo analizamos en mayor profundidad, seguramente surgen matices y seguramente hay heterogeneidad en la forma en que cada uno enfrenta la cuestión. Aclaración hecha. No existe, hasta donde yo conozco, una modificación en cuanto a lo que es la recomendación generalizada respecto a lo que es el porcentaje de refugio. Si bien es cierto que se puede entrar en profundas y detalladas discusiones en cuanto a cuál es el porcentaje que conviene, caso por caso, yo recuerdo una situación muy puntual de haber consultado a la EPA, a un alto representante de la EPA, que tomamos siempre como gran punto de referencia, bien o mal, pero lo tomamos como punto de referencia. Y mi consulta fue justamente cómo es que
los modelos de simulación incidieron en tomar decisiones respecto al porcentaje que se recomienda para el refugio. Y su respuesta fue una desilusión para mí, porque yo soy muy afecto a los modelos, me gustan mucho, pienso que son una gran herramienta, y la verdad que me llevé una desilusión cuando la respuesta que me dio fue una negociación. Fue una negociación. Los modelos arrojaron ciertos resultados, algunos decían 5, otros 10, otros 15, otros 20, dependiendo de los escenarios. Pero llega un punto en el que la cosa se plantea en otros términos. Y tiene que ver, seguramente ahí intervino la cuestión de la factibilidad, que es un factor que no es científico. Es una cuestión subjetiva, es una cuestión de concertación de un sector determinado, ¿sí? Pero esas condiciones pudieron más que lo que la ciencia dictaba. Tampoco digo que la ciencia dictaba un número exacto y que cumpliendo con ese número exacto íbamos a tener solucionado, íbamos a ganar el paraíso, no. Pero por lo menos había recomendaciones que podían dar esas herramientas que se mantienen en lo que podríamos considerar un rango de probabilidad de éxito. No obstante, lo que primó, o no digo que primó, pero influyó de manera significativa, fue una cuestión de análisis de contexto, un análisis de factibilidad. Acá creo que se da algo similar, o se podría dar algo similar. Es un continuado de la respuesta que acaba de dar. Lo que se me viene ahora a la cabeza es cuál es la probabilidad de éxito del refugio en la bolsa. Si bien es una herramienta que digamos, se usa para, bueno, entre los males es el mal menor, pero ¿cuál va a ser su posibilidad de éxito? Bueno, es una respuesta muy difícil de dar, no hay una respuesta única. Creo que hay que ir evidentemente caso por caso. Ya creo que seguramente muchos de ustedes conocen que la cuestión central acá, o por lo menos hasta ahora la teoría lo que dice que es central, es la movilidad de las larvas. Hay otros factores que inciden, pero son mucho más complejos de estudiar, que tienen que ver con la movilidad de los adultos. Pero despejando eso y asumiendo que eso no interviene, la movilidad de la larva es lo que determina que haya mayor o menor probabilidad de éxito del refugio en bolsa o refugio integrado. Entonces, en el caso de Spodoptera frugiperda, cuyas larvas tienen alto nivel de movilidad, se desaconseja. Como ocurre con otras especies, se desaconseja cuando tiene alta movilidad. En cambio, si se comprueba que hay baja movilidad en alguna otra especie, se lo puede considerar. Y ahí entran a jugar también cuestiones de cuánto peso le doy a lo que me está diciendo la ciencia y cuánto peso le doy a la factibilidad, a la mayor probabilidad de adopción. No hay que perder de vista que hay algunos autores que han señalado que en ciertos escenarios el refugio integrado hasta llega a ser contraproducente respecto a no adopción. Y uno puede decir, estoy diciendo una afirmación temeraria, contundente, pero hay que tener en cuenta las aristas que tiene cada uno de los escenarios que se analizan. Por eso es muy importante analizar caso por caso, porque tiene que ver las características de la ecología de la plaga, las características de la toxina, del ambiente en general, si tiene otros hospedantes alternativos, etc. Y esto me lleva a otra aclaración, que me voy un poquito de la respuesta, pero otra aclaración que hay que tener en cuenta, o otro aspecto que hay que considerar. Ustedes vieron permítanme volver a uno de los esquemas, este mapa conceptual en definitiva, lo que está ilustrando, tengo que volver bastante, esto que tenemos acá, que está representado como un diagrama conceptual, un diagrama de relaciones, se puede traducir en un modelo o con un sistema de ecuaciones. Y como hemos visto en algunos de los casos que ilustré, con algunos esquemas, las relaciones son no lineales. Entonces no se trata de una simple datividad. Si yo bajo tal cosa que contribuye al manejo de resistencia, entonces tengo que levantar tal otra en la misma proporción. Y no funciona así. Es realmente muy complejo. De ahí la importancia de contar con modelos de simulación para poder entender o por lo menos poner en juego lo mejor que conocemos del sistema.
No va a ser perfecto, pero es lo mejor que tenemos. Hago esta aclaración por lo que dije recién respecto a que hay algunos autores que encontraron que bajo ciertas circunstancias el refugio en bolsa puede ser contraproducente respecto a no cumplirlo, ¿no? Así que hay que agarrarlo también con pinzas. La última pregunta que viene de por acá, Sí. porque ya estamos en el tiempo. Bien. Por favor. Buenas tardes. Acá, una consulta. En pos de lo que más o menos se planteaba, ¿no sería descabellado poner todo el énfasis, digamos, en el control biotecnológico como única barrera? ¿No sería indicado empezar a pensar en hacer controles con insecticida, a pesar de tener biotecnología y todavía tener algunos eventos que resistan, digamos, y que todavía no han quebrado resistencia, para dejar que si algún individuo logra resistir el tratamiento químico, ahí sea recién controlado por la biotecnología y no la biotecnología como única barrera y después un insecticida si tuviéramos problemas, invertir el orden? No sé si soy claro en la pregunta, o sea, mantener refugio, pero tratar, hoy tenemos herbicidas muy específicos, muy contundentes, de baja toxicidad ambiental como primer estrategia y dejar alguna posibilidad de falla para que eso sea lo que tenga que resolver la biotecnología y no el grueso de la población que entra al lote. Quizá con una, porque tu pregunta es casi retórica, entonces la respuesta que voy a dar toma un poquito la cosa por otro lado. Yo diría que el desafío que tenemos en todo caso es realmente usar las herramientas cuando son necesarias. Porque actualmente hay una tendencia, una fuerte tendencia a sembrar todo BT, ¿sí? Por las razones que sean, se puede discutir, pero si se trata de, digamos, darle valor a la tecnología y lo que se quiere es prolongar su utilidad, entonces hay que hacer lo que la teoría nos está diciendo que es lo que corresponde hacer. Y uno de esos factores, uno de esos resortes que tenemos es bajar la presión de selección. Eso nos ayudaría mucho. Bajar la presión de selección tiene que ver con contemplar la probabilidad de ataque de la plaga, tener en cuenta las épocas de siembra, tener digamos, en cuenta las diferentes zonas. O sea, gambeteé un poco tu pregunta, fui por otro lado, porque me parece que requiere como una discusión más profunda. Bueno, agradecemos a Eduardo por la charla, nos quedamos sin tiempo, agradecemos a ustedes la presencia. Gracias.